por esa razón es que estas charlas que vamos a dar comienzan con la fundación de Santiago a futuro de Guayaquil. Desde que nace un montón de nombres, como ya ven, pero siempre el nombre castizo es Santiago. Ahora, creo imprescindible, bueno, vuelvo a repetir, este aquí se piensa dar justamente por el hecho de que era necesario ya comenzar a darle más importancia al sector centro-sur de la ciudad, al que nunca se ha servido como se merece y como se requiere. Nosotros ya estamos haciendo algunas actividades culturales con instituciones educativas como el Colegio La Inmaculada, La Providencia, el Cristóbal Colón, el Colegio de Bellas Artes. Estamos ya haciendo algunas actividades con ellos. Vamos a hacer concursos de artes plásticas, concursos de oratoria, que permitan que con este tipo de recursos ellos conozcan mejor la cultura y la historia de Guayaquil. Ahora, qué mejor cosa que comenzar aquí en nuestra sede, la Unidad Coordinadora de Asuntos Históricos y Culturales, comenzar una serie de charlas con respecto a los diferentes tópicos de la historia de la ciudad. Dicho esto, comenzamos. Realmente algunos de ustedes conocen ya bien el tema, pero es siempre necesario irlo refrescando con la finalidad de que se consolide en nuestra memoria. La única manera de que nosotros podamos convertirnos en el elemento multiplicador de esa información es consolidando en nuestra memoria lo que sabemos, lo que ya hemos escuchado. No es difícil cuando ya lo escuchamos en algunas ocasiones. El preámbulo que debe existir con respecto a esto es contar de que cuando Francisco Pizarro viene a esta región con la finalidad de coger y ver si efectivamente existía el dorado y el país de la canela, es anunciado o le comentan que existía un gran imperio que tenía un rey sumamente poderoso hacia el sur, que este imperio se llamaba Tahuantinsuyo. El imperio de los incas sería uno de los objetivos principales de Pizarro, no solamente porque preveía un premio en oro gigantesco, sino porque también la ambición de los españoles de tierras era enorme y él quería ver si era cierto todo lo que se decía que existía hacia el sur. Esa expedición de Pizarro fue una expedición muy accidental, muy accidental, al punto de que cuando él llega a Cajamarca, Pizarro llega solamente con 31 hombres. Y estas personas, estos hombres con los que llega Pizarro, están enfermos. Hay 2 lanceros, un solo caballo. Es realmente increíble lo poco que lleva, lo poco con lo que llega a Cajamarca, en donde él puede ver 40.000 soldados. Ustedes tienen una idea de la sorpresa que este hombre debió darse cuando ve 40.000 hombres. Recordemos que para la época en que llega Pizarro, al entrevistarse con Atahualpa recién terminado su guerra contra Sobrehuaca. Bueno, para no profundizar en el tema de Pizarro, Atahualpa y las vinculaciones que estos llegaron a tener y cómo que con Atahualpa, etc., permítanme decirle que el tiempo que Pizarro destina a eso lo hace que olvide una carta o cédula real que el rey Carlos V había firmado para que la persona, en este caso Pizarro, que cogiera y se hiciera cargo de la conquista y colonización de todo este territorio de la América del Sur, esa persona pudiera tener dominio de ese territorio siempre y cuando en esa cédula real dice que siempre y cuando hubiese previamente fundado 3 poblaciones,
una ciudad y dos villas. La primera ciudad que llevaría el nombre de Santiago para que el proceso de conquista se inicie sería la fundada por la persona que comenzaría el proceso de conquista con la Revolución de la América. Esa primera ciudad tenía que, al sur de esa ciudad fundada, todos los territorios que estuviesen al sur tendría dominio ese conquistador. Claro que Pizarro, como estaba loco viendo la cantidad de oro que había en poder de los indios, como estaba sorprendido de ver este imperio, lo inmenso que era y el poderío que tenía el rey de todos ellos, que era Inca Atahualpa, él se olvidó completamente de la cédula real, se olvidó de los contenidos que tenía esa cédula real y en consecuencia no funda ni la ciudad ni las villas que contemplaban que tenían que ser fundadas para que tuviera territorio, todo ese territorio estuviera dominio de ellos. Pedro de Alvarado, que era un conquistador, que algunos de ustedes ya me han escuchado decirlo, era un conquistador increíblemente sanguinario y famoso justamente por esa característica. Un hombre que gozaba de ver morir a los indios en las fauces de sus perros. Pedro Alvarado se entera de que la situación que estaba viviendo Pizarro era muy irregular, ya que no había podido cumplir, no había cumplido las disposiciones del rey de España, Carlos V, y no se había hecho lo que la cédula real decía. Esto de aquí era lo que quería Pedro Alvarado. Pedro Alvarado era el gobernador de Nicaragua en ese entonces. ¿Qué hace Alvarado? Tú no has hecho eso. Yo tengo todo el derecho del mundo de ir en la conquista de lo que tú no has resuelto. Y coge y forma una especie en Nicaragua. 3.000 nativos y 250 españoles, repartidos en 3 grandes naves. 4 grandes naves. Esto llegaría a nuestras costas ya para el mes de julio del año de 1534. Pero cuando se entera de que está formándose esta expedición, llevaba un tiempo en formarse, llevaba meses en formarse. Cuando se entera que estaba formando esta expedición, Pedro Alvarado, Pizarro entra en terror. ¿Por qué? ¿Cómo era posible que fuera a perder tanto por no haber cumplido una cédula real con las disposiciones del rey que estaba en la cédula real, cuando ya tenía casi en las manos el oro de los incas? No solamente el que ya había obtenido por el supuesto rescate, y digo supuesto, ya les diré por qué digo supuesto, de los 2 cuartos hasta donde la mano le alcanzara de plata y el cuarto hasta donde la mano le alcanzara de oro, supuestamente de Atahualpa. Ya tenía eso en su poder y podría tener mucho más, pero no lo iba a lograr si es que este hombre no cumplía con lo que decía la cédula. Coge a Benalcázar y coge a Diego de Almagro, así como Pizarro, y les dice: es imprescindible que ustedes vayan lo más pronto que puedan hacia el norte y establezcan de manera definitiva, establezcan la fundación de la ciudad de Santiago y la de las 2 villas que es requerido fundarse para cumplir la cédula real. Vamos a mandar un adelantado. ¿Qué era un adelantado? Un adelantado era una persona que iba antes de la expedición con un objetivo en particular. En este caso, el objetivo del adelantado era ver por dónde venía ya Pedro Alvarado. Pedro Alvarado tenía que saberse por dónde venía. ¿Para qué? Para que a poco tiempo de que éste llegase al lugar a donde podían llegar a encontrarse estos 2 grupos de españoles, poder fundar en ese sitio la ciudad y las 2 villas y cumplir así la cédula real. Así pasó. Y el 15 de agosto de 1534, faltando 3 días para que llegue Pedro Alvarado a ese sitio, Diego de Almagro dice: ya está al tanto de que ya viene, porque ya llega Pedro Alvarado. En este lugar vamos a fundar la ciudad de Santiago.
y vamos a fundar también dos villas, la villa de San Francisco y vamos a fundar en la costa la villa de San Gregorio. Y aquí vale la pena un paréntesis, ojo con este detalle. Los españoles cuando fundaban una ciudad la fundaban con nombre castizo y generalmente con el nombre de un santo. La ciudad de Santiago llevaba el nombre de su patrón, Santiago el Mayor, y es la primera ciudad que con ese nombre nacía en América. La primera ciudad que nace con el nombre de Santiago el Mayor. 15 años después. Pero al lado del nombre castizo ponían un nombre que refería al nombre o topónimo del lugar, es decir, el nombre que los indios le habían dado al lugar. Cuando funda Santiago, la región en donde la funda es Liribamba, está allí con el punto 1, cerca de Riobamba. Santiago la funda en Liribamba, en las llanuras de Liribamba. Era el sitio más al norte al que ellos llegaron para poder esperar a Pedro de Alvarado. Y las dos villas que fundan, lo hacen fundar a Benalcázar, la villa de San Francisco, y quedan la ciudad de Santiago, la villa de San Francisco, un poco más al norte, fundadas en una región que se llamaba Quito. Estas dos ciudades, esta ciudad y esta villa nacerían en la región que los nativos le llamaban Quito. Nace así Santiago de Quito y San Francisco de Quito, porque el nombre real, nativo, indígena en quechua es Quito, Santiago de Quito y San Francisco de Quito. Nacieron en 1534. El uno el 15 de agosto y el otro el 28 de agosto. Ok. A Francisco Pacheco, a otro conquistador que había ido también como hermano, le dice: tú te vas a ir a la costa y he ido desde el puerto, vas a fundar la ciudad de San Gregorio. Y como ese es un puerto viejo, será San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Dónde quedaba? Donde viste más. Porque el Puerto Viejo original estuvo, cuando lo fundaron, donde hoy es la Manta. De ahí va moviéndose con las invasiones piratas, que también fue esa población víctima, primero de la invasión del pirata Francisco. Bueno, dos villas, una ciudad fundadas, la una con el nombre de Santiago en la región de Quito, la otra, la villa de San Francisco en la región de Quito también, y la villa de San Gregorio en el Puerto Viejo. San Gregorio de Puerto Viejo. Clarísimo. Cumplida la cédula real. La cédula real de Carlos V, al ser cumplida, Pizarro era dueño y señor de hacer lo que le da la gana desde ese sitio hacia el sur. Todas las tierras desde ese sitio hacia el sur. El gobernador era ya Francisco Pizarro. Pero Pedro Alvarado no se iba a quedar con los brazos cruzados. Cuando se entera de esto, tenía miedo Diego de Almagro de que este hombre cogiera represalias. Antes de que se ponga bravo, ya le digo: te compro la expedición. 160.000 pesos de oro te doy por tu expedición. Le dice Diego de Almagro a Pedro de Alvarado. Ok, ¿qué va a pasar aquí? El otro dice: pues, le lanzó el hornado. Ya no podía hacer nada. Ya no era, las ciudades estaban, estas poblaciones estaban fundadas, se había cumplido por la cédula real. Entonces no le quedaba más remedio de que coger lo que el otro le ofrecía. Pero el otro tenía que ir a pedirle un permiso por escrito a Pizarro para darle esos 160.000 pesos oro, que se los iba a dar con qué? Con todo el oro que se habían saqueado de las poblaciones indígenas por lo que habían pasado tanto en Benalcázar como Diego de Almagro, cuando desde Cusco fueron subiendo hacia el norte para ver en dónde establecían Santiago, San Francisco y San Gregorio. ¿Qué va a pasar después? Lo que va a suceder después es muy, pero muy interesante. Es interesante en la medida de que
no se sabe con precisión. Perdón. Es interesante porque la fundación, el acta de la fundación de la ciudad de Santiago establece de que se hace esa fundación de manera provisional. No es permanente, es provisional, por una sencilla razón. No podía ser permanente, porque una ciudad le serviría a los españoles, principalmente la primera que se fundaba con el nombre de Santiago, el nombre del patrono de España, tenía que servir para el proceso de conquista y colonización. ¿Cómo podía ser posible de que estuviese en la sierra esta ciudad? En la sierra solamente se la había podido establecer porque ya venía Pedro Alvarado y era una emergencia. Pero por ese mismo motivo es que el acta de la fundación de la ciudad de Santiago, que se encuentra en el primer libro de actas del Cabildo de Quito, es el primer papel del libro de actas del Cabildo, el acta de la fundación de Santiago. Dice en esa acta que es una fundación provisional. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Hay que establecerla de manera definitiva. Ya no se puede volver a fundar, pero sí se la puede cambiar de lugar. Esto es muy común en los procesos fundacionales que establecen en América del Sur los españoles, en América Hispana. Entonces va a pasar esto. Coge Almagro, le dice a Sebastián de Benalcázar: mira, yo tengo que salir hacia Cusco a hablar con Francisco para que dé la disposición de entregarle a Pedro Alvarado los 160.000 pesos. Pero mientras tanto tú vas a colocar la ciudad, a reasentar la ciudad en un sitio que sea de utilidad para el proceso de conquista y colonización. ¿Qué sitio podía ser de utilidad para el proceso de conquista y colonización? Un sitio que tuviera una red de ríos anexa al mar, cercana al mar. Ahí sí pues era útil una población colocada de esa manera. Ok. Sebastián de Benalcázar baja con 150 hombres en el mes de septiembre de 1534, dispuesto ya a coger y reasentar la ciudad de Santiago. Se quedan 50 hombres en el asiento de Santiago de Quito, y pocos años después en ese sitio nacerá la ciudad de Riobamba. Y es por eso que había una pugna en el seno de la Academia Nacional de Historia diciendo de que no es verdad lo que dicen los guayaquileños, que ahí fue Riobamba. Sí, nació Riobamba, pero después, porque la que nació primero fue Santiago. ¿Qué va a pasar con Benalcázar? Benalcázar se confundió un poco. Cuando llega a Tomebamba, dice: aquí es. Ahí estamos viendo en el mapa que llega Benalcázar hasta Tomebamba y dice: este es el sitio. ¿Por qué? Porque tenía una gran red de ríos. Pero Diego de Daza, uno de sus lugartenientes, me dice: capitán, es que no estamos cerca del mar. Benalcázar se da cuenta que era una metida de pata y da de retro y comienza a bajar hacia la costa. Cuando baja hacia la costa Benalcázar, llega a una región increíblemente fértil, en donde el verdor de la naturaleza era como un mar que cubría todo el horizonte. Este sitio realmente rico en vegetación y en fauna, lo sorprende y le hace que su intérprete pregunte a los primeros nativos de la costa que encuentran que cómo se llamaba el lugar. Aquí hablaban una lengua que era el safiki, no era el quechua, se hablaba el safiki, una lengua muy estudiada por un filólogo inglés de nombre Robert Mix, que estuvo por muchos años aquí, que fue traído por Olaf Holm para hacer muchas investigaciones, que incluso hizo un diccionario español safiki y safiki español. Y
y que define que la lengua que se hablaba acá era el Safiki y que aún pervive en nuestro medio porque los cayapas y algunos colorados, indios colorados, lo hablan. En lengua Safiki, el lugar se llamaba Huayiaquil. Hua con H, Ilia con doble L, y sonaba con K la palabra o la raíz Quil, que quería decir Hua, tierra, Ilia, fértil o frondosa, y Quil es una raíz de los quilcas. ¿Por qué los quilcas? Según Juan de Velasco, y después la información que ha sido de las pocas que han podido ser confirmadas históricamente por investigadores que vinieron a posteriori, incluido Federico González Suárez, cuando a fines del siglo XIX hace su historia. Toda la costa ecuatoriana estaba conformada por 17 grandes tribus, que vendría a ser lo que Betty Meyers y Clifford Evans bautizaron como cultura manteño-huancaína. Y esas 17 tribus, casualmente la más grande, la que tenía dominio sobre la cuenca del Daule del Babahoyo, era la tribu de los quilcas. Y los quilcas, ahí hay una confusión, aquí huancavilcas, manteño huancavilca, o la cultura huancavilca es porque es una terminología que se utiliza para designar muchas tribus, son muchas tribus. Dentro de esa está la de los quilcas. Esta tierra bañada por el Daule del Babahoyo era el dominio de los quilcas, y el cacique que dominaba a esa tribu se conocía con el nombre de Guayaquil. Y este cacique de Guayaquil, que no se ha podido definir con exactitud si es que así se llamaba él o así se llamaba el territorio que él dominaba, que más bien eso tiene mucho más sentido porque era el cacique de Guayaquil, así como existe el conde de Montecristi, el duque de York. Este es el cacique de Guayaquil. El cacique tenía dominio sobre este territorio que tenía el nombre de Guayaquil. No creo que se haya llamado él así, sino que tenía dominio sobre eso, pero eso es otra cosa. Encuentran pues que este territorio se llama así, y Benalcázar, que estamos ya por el mes de abril, ya de 1535, Benalcázar decide, al lado de la población donde el cacique vivía y que quedaba a la altura del actual boliche, decide este hombre reasentar la ciudad de Santiago justo al lado de la población donde vive el cacique Guayaquil. Perfecto, nace así, ahora sí, Santiago de Guayaquil. Por lo mismo que ya les he dicho, que el nombre castizo, los españoles, cuando iban trazando sus mapas, lo ponían en el mapa al lado del topónimo nativo. Y ahí ustedes tienen la razón por la cual nunca nuestros antepasados pudieron encontrar el acta de la fundación de Guayaquil, que se creía perdida, que se creía quemada en los innumerables incendios. No, señor. Era que siempre buscaron el acta de la fundación de Guayaquil. ¿Cómo se les ocurre buscar el acta de la fundación de la ciudad con un topónimo nativo, no castizo? El primero que se le ocurrió de que es una barbaridad lo que estaban haciendo fue a Miguel Apía, a su cargo, que en el año 1955 se le prendió el foco y dice, no, ¿cómo van a encontrar el acta de la fundación de Guayaquil? ¿Acaso los españoles iban a fundar una ciudad española, un nombre nativo? La ciudad tenía que ser buscada, exacta, tenía que ser buscada por el acta de la fundación de Santiago, y la encontró a Piazo. Y solo que la encontró, y la encuentra en el libro de actas del Cabildo de Quito, primera parte. Bueno, ahora ustedes entienden por qué motivo es una de Efesios seguir poniendo de florcitas a bailar. Quien coge y trae esta ciudad a la costa y nace en el año 35 como la ciudad de Santiago de Guayaquil, Benalcázar. Ya veremos por qué el error de Orellana. Eso es otro cuento. Bueno,
Ahí vemos entonces en el punto 2 cómo nace Santiago de Guayaquil, cerca de Boliche, gracias a las ejecutorias de Sebastián de Benalcázar. Santiago de Quito, fundada el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro, pasa a convertirse en Santiago de Guayaquil. Cambia solamente el topónimo nativo cuando es establecida cerca de Boliche, por Benalcázar. ¿Qué va a suceder allí? Aquí vamos a escuchar ahorita algo que fue lo que dio origen a la leyenda de Guayaquil. En esta historia que se basaron para hacer la leyenda, la que les voy a contar. Benalcázar tenía dos tarambanas que eran los ayudantes de él, Diego de Daza y Ricardo Tapia. Estos hombres les encantaba el trago, no tenían mujeres cerca. Cuando se quedaron solos, porque Benalcázar tuvo que subir hacia San Francisco de Quito y seguir con las disposiciones que le habían dado del proceso de conquista. Él fundará la segunda ciudad que va a fundar después, va a reasentar la ciudad el 6 de diciembre, antes, perdón, va a hacer una nueva fundación ya en donde hoy es Colombia, y ahí nacerá otra Santiago, fundada por el mismo Benalcázar, de Santiago de Cali. Entonces, ¿qué es lo que hace Benalcázar? Benalcázar deja a Daza y a Tapia a cargo de la población de la ciudad de Santiago. Pero Daza y Tapia se dedican a todo menos lo que tenían que hacer, y violan mujeres, se dedican a la borrachera, hacen toda clase de tropelías, atropellos a los nativos, y digo que realmente eran una pareja de tarambanas ignorantes, porque se calcula que no eran menos de 3.000, algunos dicen hasta 10.000, los nativos que vivían en esa zona y de los cuales tenía dominio el cacique. ¿Cómo es posible que este parque solamente tenía dominio sobre 150 españoles que se habían establecido en la ciudad de Santiago, en el nuevo reasentamiento, hicieran todas estas tonterías a un grupo humano tan grande, pensando quizás que no iban a reaccionar? ¿Cómo que no iban a reaccionar? Quemaron la ciudad de Santiago y mataron a casi todo el mundo los indios. Pero como siempre, hermanos, es que se salva. Esta parejita se salvó, fue a parar a San Francisco de Quito, a quejarse y a pedir ayuda para ir a enfrentarlo al cacique, y claro, no les hicieron caso. ¿Qué les iban a hacer? Sabían la clase de personajes que eran, no les hicieron caso. ¿Qué va a terminar sucediendo aquí? Pizarro, al enterarse de lo que había pasado, y sabiendo la importancia que tenía de mantener la ciudad de Santiago, primera ciudad fundada en América con el nombre de su patrón, le pide a Hernando de Saera, otro conquistador que estaba con él, que reasiente la ciudad en donde pudiera, y que viera si ya se habían calmado los ánimos en la zona en donde había sido fundada, reasentada por Benalcázar. Obviamente que no se habían calmado los ánimos. Entonces, viaja Saera a otro lugar que estuviera con acceso al mar y que pudiese ser el emplazamiento adecuado para él. Se va al morro. ¿Qué tenía a la vista? La isla Punta. ¿Cómo se llamaba el lugar? Yagual. ¿Qué nace entonces? Santiago de Yagual, como ya les he dicho, ponían el nombre castizo al lado del topónimo del lugar. Nace Santiago de Yagual. Algunos dicen que la Santiago de Benalcázar no es Santiago de Guayaquil, sino Santiago de Amay. ¿Por qué? Porque también ese sitio se llamaba Amay. Vale el uno como el otro. Cuando Saera está en el morro y nace Santiago de Yagual en este sitio, y comienzan a establecerse, a organizarse en el lugar, no han pasado ni 6 meses cuando llega un pedido de auxilio de parte de Francisco Pizarro a Saera, porque Manco Inca, que era el que estaba más arriba dentro de la línea familiar de los incas, que habían heredado el poder del Tahuantinsuyo, Manco Inca ya se ha dado cuenta de la clase de personaje que es Pizarro y detrás de lo que hay.
Ya no le come cuento a Pizarro y lo tienen sitiado, lo tienen a punto de matarlo, pero logra Pizarro mandar solicitudes de ayuda a todos los españoles que ya hay un número importante que ya se han establecido en los sectores aledaños a Cuba. Uno de ellos, quizás uno de los más alejados, va a ser Saavedra, que va a recibir esa solicitud de auxilio y que va a ir en auxilio de Francisco Pizarro y va a dejar despoblada la zona de Santiago de Villagual. Al quedar despoblada la zona de Santiago de Villagual, prácticamente este segundo reasentamiento desaparece, pero queda establecido de que existió. Va ayuda a Saavedra a Pizarro, logra superar su problema Pizarro y le pide a Saavedra que por favor restablezca la ciudad de Santiago en donde había estado. Saavedra no le hizo caso. ¿Por qué? Porque ya comenzaba a haber fricciones entre Pizarro y Almagro y Saavedra era más simpatizante de Almagro que de Pizarro, porque eran estas fricciones entre los dos, porque Almagro había puesto en este proceso de conquista mucho dinero, mucho oro para lograr anexar territorios, para lograr obtener riquezas con esta inversión. Y decía Almagro que el otro estaba obteniendo más que lo que realmente debía obtener, que esto debería ser parejo. Okay. El problema entre almagristas y pizarristas, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que se fraccionen, se dividan en dos, almagristas contra pizarristas, y Saavedra era almagrista, no le hizo caso, entonces no cogió y no volvió hacia Yagual y se quedó botada ese segundo reasentamiento y tercer lugar en donde estuvo la ciudad de Santiago. Preocupado por esta situación, ¿qué es lo que va a hacer Francisco Pizarro? Francisco Pizarro va a decir, no le voy a llamar la atención a Saavedra porque va a profundizarse más aún este problema que tengo con Almagro y con su gente. Voy a llamar a mi primo, le voy a mandar una carta a mi primo y a mi primo le voy a pedir que él sea el que reasiente la ciudad de Santiago. ¿Quién es el primo? Francisco de Orellana. ¿Dónde estaba el primo? En San Gregorio Portoqueño. ¿Qué hacía allí? Lo había nombrado gobernador. Orellana recibe la carta del primo Pizarro y dice, a ver, quiere que le reasiente la ciudad de Santiago en un lugar donde haya un río y tenga acceso al mar. Ok, comienza a bajar por el litoral hasta que se topa con la boca de salida de un río, no de salida, sino con la punta de un río muy grande, que no era otro que el Daule. Y viaja, vadeando el Daule por tierra, hasta que llega a una población que era la población en donde estaban más numerosamente asentados los nativos, que se llamaba Daule, y era justamente la población más importante que estaba hacia el río. Aquí me quedo. No se acordó de que tenía que ser una red de ríos cercana al mar. Entonces, aquí me quedo. Daule. ¿Qué nace entonces? Santiago de Daule. Santiago de Daule. 1537. Recordemos que Saavedra la había reasentado en Yagual en 1536. Santiago de Daule en 1537, Francisco de Orellana. Ahí lo tienen, en el punto número 4. Santiago de Daule. Está en Santiago de Daule organizándose con un importante grupo de españoles cuando le llega una carta de su pariente, una nueva carta, ahora era pidiéndole ayuda porque había un problemón con los almagristas. Claro, había nacido un problema de verdad grande porque se había dado cuenta Almagro que efectivamente Pizarro le estaba jugando la coca con la plata. Efectivamente estaba llevándose más oro
y nace una batalla que es la primera guerra civil entre españoles en América, que se conoce con el nombre de la Batalla de las Salinas. Orellana era un gran estratega, un gran militar, llega hacia el Perú, ayuda a Pizarro para que venza Pizarro a Almagro. Pizarro vence a Almagro y tiempo después le pide Pizarro a Orellana, le dice: Francisco, yo tengo que reasentar la ciudad de Santiago en un sitio que no sea el que donde tú estabas. ¿No recuerdas que en la carta te decía que tenía que tener ese río de acceso al mar? Es una cosa lógica. Llegan las naves por el mar y por el río nosotros entramos con vituallas y ayuda a todas las poblaciones que hayamos fundado. Si no está cerca del mar, no cumple con las condiciones que nosotros necesitamos. Perfecto. Orellana entiende la posición de su pariente y comienza a organizar una expedición. Para el efecto se gasta más de 1.500 pesos oro comprando un pequeño galeón, armando una expedición para salir hacia el norte por el mar y poder buscar ese emplazamiento, un emplazamiento que esté cerca del mar y tenga acceso a una red. Lo logra, sale con su expedición por el mar, padeando la costa, cuando, pasando 2 días de navegación, le dice al capitán de la nave: allí tenemos una culata. En el argot marinero, la culata es el punto geográfico en donde se divide un gran río en dos, o al revés, en donde 2 grandes ríos dan origen a un gran río. ¿Qué era lo que estaba viendo Orellana? Estaba viendo lo que nosotros conocemos como la puntilla. Esa era la culata que estaba viendo. Entonces le dice: aquí estableceremos la ciudad de Santiago. Y aquí escuchen bien lo que les voy a decir, porque ese mundo, lo que les voy a contar, está plenamente documentado y fue descubierto por la doctora Dora León de Sardi, que es la persona que más ha investigado el tema de las fundaciones de Guayaquil en la historia. Y dice Dora León: Orellana entonces, pegado como iba hacia la costa y a la vista de la culata, observa un gran cerro y dice: en este lugar se establecerá Santiago de la Culata. El cerro es el Cerro Las Cabras de Durango. Se acabó la leyenda del Cerro Santana. No es verdad. Para que ustedes vean cómo la revisión histórica da resultados de verdad extraordinarios. Establecen allí la ciudad de Santiago de la Culata. Santiago de la Culata. Vean que aquí ya nace una Santiago que no tiene un topónimo al lado, sino una característica geográfica marinera, un término que tiene vinculación con una característica geográfica. Y allí queda. Estamos en el año 1538. Ojo, no hay mes, no hay día, porque todos estos reasentamientos no quedaban registrados oficialmente. La información que fue encontrada en el archivo de Indias por Dora León y su marido Adam Safdie es una información que está relacionada con los movimientos de tropas, que está relacionada con los territorios de Pizarro, pero que no son fundaciones puntuales y en consecuencia no era pues necesario establecer día, mes, no. Entonces, al no existir esto oficialmente, no conocemos con exactitud del día. Más o menos sí se puede, de acuerdo a la documentación encontrada en el archivo de India, más o menos se puede definir en mes. Lo cierto es que en el año 1538, y se calcula que debe haber sido por agosto, nace Santiago de la Culata en Cerro. Comienza un proceso de organización con un hombre que tenía como ayudante, Francisco Orellana, que era excepcional para mí, de los conquistadores, el más pilas en todos los sentidos, Diego de Urbina.
Entonces Diego de Urbina lo ayuda a Orellana en todo lo que se requería para poder organizar esta ciudad de Santiago de la Culata. Pero en el año de 1540, cuando ha pasado más de un año y medio de haberse establecido Santiago en esta región, le llega una invitación a Francisco Orellana, que dicho sea de paso estaba entre Santiago de la Culata y San Gregorio de Portoviejo, yendo y viniendo porque seguía siendo el gobernador de San Gregorio de Portoviejo. Le llega una invitación ¿de quién? De Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco. A Gonzalito le había llegado la noticia de que alguien ya sabía cuál era la ruta que había que seguir para poder descubrir el emplazamiento del dorado del país de Acapulco. Ese era el objetivo de Gonzalo Pizarro y lo invita a Orellana a que participe en esta expedición. ¿Qué hace Orellana? Se hizo el signo de oro en los ojos y dijo, pues yo de aquí tengo que aportar con algo. ¿Con qué aporta? Aporta con 50.000 pesos oro, que debe haber sido obviamente fruto de toda la clase de robo que debe haber hecho por todos los poblados que pudo. Pero lo terrible, lo verdaderamente terrible aquí es que este hombre coge y recluta a la fuerza a 1.000 nativos. ¿En dónde los recluta? Si el hombre está en el Cerro Las Cabras, es de los alrededores. ¿Cuáles son las poblaciones de los alrededores? Chonos, Unay y Daulis. Poblaciones que son tradicionalmente enemigas entre sí. Ya verán por qué hago esta poco énfasis en esto. Recluta a esos 1.000 indios para llevárselos a la expedición. Se lleva 50.000 pesos, pero además también se lleva todas las armas, la pólvora y todo lo que pueda servir como arma. ¿En qué condiciones queda la persona que quedó a cargo de la ciudad de Santiago de la Culata, que es Diego de Urbina? Se queda en cero. ¿En cero en qué? En defensa. ¿Cómo se defiende en un momento determinado de un ataque de los nativos? No puede. Porque se quedó sin armas, se queda sin fondos, se queda sin nada. Ok. Entonces Orellana parte y se va en 1540. A fines de 1540 se va hacia Quito, que es de donde va a salir la expedición, que al final lo único que encontrará fue el Feroz. Entonces, no. Alguien dice por ahí, sí, efectivamente encontró el ispingo, que es una especie de canela nativa de la región amazónica, y dijeron, encontramos la canela, pero el país de la canela no fue tal, fue un bosque de ispingo que encontraron, pero tampoco fue Orellana, sino el mismo Gonzalo Pizarro, que quedó tirado perdido en el bosque. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar aquí es realmente un dolor de cabeza para el pobre Diego Armando, para el pobre Diego de Urbina. Porque este hombre se le vienen encima los caciques de Chonos, Unay y Daulis. Los sitian con la finalidad de matarlos de hambre a los pocos españoles que habían quedado aquí en la ciudad de Santiago de la Culata. Los sitian y no contentos con sitiarlo, toman la decisión de matarlo de miedo, haciendo lo siguiente. Recordemos, para los que han más o menos leído sobre estos temas, que los punaes tenían un ritual antropofágico con el que metían miedo a sus enemigos. Y le salió el tiro por la culata al famoso padre Valverde, aquel de la Biblia que le da, porque ahí está la palabra de Dios y se la puso como radio transceptor en la oreja de Atahualpa, y no oír nada, le tiró la Biblia por ahí. El padre Valverde estaba afincado en el Perú. Se le ocurre venir hacia el norte y parar en la isla Punay. Los Punays dicen que este es el momento perfecto. Cogen, decapitan, nos lo comemos y le mandamos la cabeza de recuerdo a Diego de Urbina para que le metamos miedo. Urbina, y efectivamente eso pasó, le mandan la cabeza del padre Valverde a Diego de Urbina. Cuando llega la cabeza a donde Diego de Urbina, en vez de meterle miedo, lo pusieron pero de una
pues lo pusieron hecho una fiera de militar. Este hombre era un gran estratega y sin armas, sin pólvora, sin gente, sin soldados, sin nada que lo pudiera ayudar, coge y elabora un plan de ataque en contra de los que lo tenían sitiado, con la finalidad no de presentarle batalla, solo puntualmente de raptar a los caciques y llevarlos a donde están. Lo logra, los mata a los caciques, los decapita a los caciques y devuelve las cabezas. Ya pueden ustedes imaginarse cómo se pondrían los nativos cuando ven lo que vieron y le piden una tregua a Diego de Urbina. Una tregua. Esa pelea había sido ganada por el gobierno. Diego de Urbina entra en conversación con los nativos y les dice: ¿quieren ser? No nos estamos molestando. No. El problema había sido generado por el reclutamiento forzoso de los nativos de todas estas poblaciones que había hecho Orellana. Dice: usted no, pero no lo queremos ver ya ustedes aquí. Y entonces en ese momento es que Urbina le dice: me cruzo al frente. ¿Qué había al frente? Al frente había un cerro que se llamaba Lominchao. El cerro de Lominchao no es otra cosa que el Cerro Santana. Es el nudo formado por el Cerro Santana, el Carmen y el San Lázaro. Que gente que no se conoce de su nombre propio y que no es otra cosa que el Cerro del Cementerio. El Carmen, el Santana, el Carmen y el San Lázaro formaban Lominchao. ¿Lominchao? Vamos a Lominchao. En el año de 1543, Diego de Urbina se cruza a Lominchao. Pero la verdad es que, por eso es que este proceso fundacional y organizativo de la ciudad de Santiago es el más accidentado, el más tremendo de todos los que hicieron los españoles en América. No yo no que sea tan accidentado como él. Porque estando ya en el cerro de Lominchao, dicho de otro modo, estableciéndose Santiago en Lominchao, Santiago de Lominchao, lo tenemos ahí como número 6, estableciéndose en ese sitio, este hombre le toca la noticia, le llega la noticia de que Pedro de Puelles, que no era otra cosa que el gobernador de la villa de San Francisco de Quito, almagrista Rabiar, quería hacer que vuelva a florecer esta pugna entre almagristas y pizarristas, y Diego de Urbina era pizarrista. Entonces no tenía armas, no tenía dinero, no tenía nativos, no tenía soldados, no tenía nada. Si le ganó a los zorros a los dobles con algo, que le mató a los caciques. ¿Qué es lo que dice Urbina? Ya está en el año 1544 cuando se entera de que Pedro de Puelles viene a presentarle batalla a ellos, a acabar con la ciudad de Santiago. Porque, sencillamente porque era Pizarro. Dice: tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. Nuevamente a moverse. Y voy a dividir la población en dos partes. La una la voy a mandar a la región del Cacique, Guayaquil, con quien ya había entrado en conversaciones tiempo atrás y del que ya se había hecho amigo. El Cacique Guayaquil parecía que era un pulmón. Las aguantó a los españoles lo indecible. Y voy a mandar parte de la población cerca del Cacique Guayaquil, que él terminará protegiéndola. Y el resto de la población me la llevo a San Gregorio, a Puerto Viejo. De tal modo que cuando llegara Pedro de Puelles a Lominchao, no había nada a quien atacar. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Coge Diego de Urbina, se va hacia San Gregorio, Puerto Viejo. El hombre fuerte que llevaba, su amigo y su compañero de armas, era Francisco de Olmos. Llegan, se establecen allá por un tiempo. Y en 1546, casi 3 años después de hacer este viaje,
él le dice a Francisco de Oro, es imprescindible que se reasiente Santiago, y ya de manera definitiva los problemas entre almagristas y pizarristas habían terminado, habían muerto Almagro, y coge Francisco de Olmos y traslada la ciudad de Santiago nuevamente a los hinchados. Traslada la ciudad de Santiago a los hinchados y, dicho por el mismo Diego de Urbina, le dice, esa región, que es la región de Guayaquil, del cacique de Guayaquil, tiene que ser el sitio donde se restablezca la ciudad de Santiago. ¿Qué va a pasar aquí? Va a pasar algo que pasó en la época de Alcázar, que en vez de coger y establecer el nombre nativo, el topónimo junto al nombre de Santiago, coge y en vez de ponerle Santiago de los Hinchados, le va a poner nuevamente nacer la ciudad de Santiago de Guayaquil. El 25 de julio de 1547 llama, estando sobre Santana, en ese entonces seguía llamándose los Hinchados, todavía no nacía el nombre de Santana para el cerro. Coge Francisco de Olmos y convoca a una asamblea popular de todos los miembros de la ciudad con la finalidad de dar por terminado todo este trasiego, todo este viaje permanente para poder establecer la ciudad de Santiago en donde correspondía establecerla. Y entonces, el 25 de julio de 1547, queda terminado el proceso fundacional y organizativo de la ciudad de Santiago. Vean que no digo de la ciudad de Santiago de Guayaquil, todos los episodios estoy diciendo la ciudad de Santiago, porque es esta ciudad la que está viajando desde el 15 de agosto cuando fue fundada, y a posteriori, en septiembre, cuando decide Almagro, decide a Benalcázar, reasienta Venezuela. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una población que nace primero con el nombre, la primera en América que nace con el nombre de Santiago el Mayor, patrono, que se establece como fundada en la región de Liribamba, punto 1, el 15 de agosto de 1534, gracias a la ejecutoria de Diego Almagro, que es trasladada a la costa, luego de pasar por Tomebamba, por Sebastián de Benalcázar en 1535, y se establece cerca de Boliche con el nombre de Santiago de Guayaquil, que va a ser trasladada a la región del Morro por Hernando de Saera en 1536, naciendo Santiago de Yagual, que en el año 1537 Francisco de Orellana la restablecerá en una población, cerca de una población llamada Dauli, como Santiago de Dauli, que en 1538 el mismo Orellana la acogerá y la restablecerá en el Cerro Las Cabras con el nombre de Santiago de la Culata, que en 1542 Diego de Urbina la establecerá, en 1542 la va a restablecer, pero en el Cerro de los Hinchados, naciendo Santiago de los Hinchados, para que finalmente, el 25 de julio de 1547, todo este viaje, todo este trajín monstruoso, termine el 25 de julio de 1547, cuando Francisco de Olmos, asistente y amigo de Diego de Urbina, logre terminar todo este proceso. ¿Qué le debemos a Urbina? Primero, haber salvado la ciudad. De la manera más inteligente, salvó la ciudad de Santiago de desaparecer totalmente en manos de los argentinos. Segundo, es Diego de Urbina el que pide al rey de armas en España le conceda un escudo nobiliario a esta ciudad de Santiago que él había salvado y que ya había restablecido en los Hinchados. Y ese escudo de armas que nosotros conocemos como el escudo colonial de la ciudad de Santiago, en donde se encuentra un castillejo y un león rampante con una bandera que tiene una bandera roja con aspas blancas, ese escudo
en donde podemos ver nosotros la representación del río como tres bandas, ojo con lo que va a decir, tres celestes y dos blancas, no es con gusto que les digo eso. Ese escudo colonial es la fusión de dos escudos, el escudo de la ciudad de Urbina y el escudo de la familia de Diego de Urbina. Él fusiona los dos escudos y le da origen al escudo colonial de Santiago de Guayaquil. Eso le debemos a Urbina. Y a Urbina le debemos también el hecho de que, habiendo salvado nuevamente de las manos de Pedro de Puelles a la ciudad de Santiago y habiéndole pedido a Francisco de Olmos que la vuelva a establecer acá sobre el cerro que después se llamará Santa Ana, logre en consecuencia la ciudad quedar en este sitio de manera definitiva, festejando en 1547 la finalización de todo este trabajo el día 25 de julio, que no es otra cosa que la fiesta de Santiago de María. Este proceso fundacional y organizativo ya lo preveía ¿quién? Como se lo dije al principiar esta conversación, lo preveía Miguel Aspiazu Caro. En el año 1955 escriben y le publican una obra que se llama Las Fundaciones de Santiago de Guayaquil. Este libro tuvo un gran detractor, que si no hubiera sido un hombre muy respetable, nadie le hubiera parado bola y hubiera triunfado las hipótesis, en su momento hipótesis, de Miguel Aspiazu Caro. ¿Quién era? Rafael Euclides Silva. Rafael Euclides Silva se le enfrenta con todo lo que pudo a Miguel Aspiazu para dejarlo en ridículo, y todos los escritos que hizo llevaban ese objetivo, dejarlo en ridículo a Miguel Aspiazu. Miguel Aspiazu era un ingeniero agrónomo, era un hombre que amaba la historia y que tenía por facilidades de familia acceso a archivos muy antiguos y tenía un gran olfato, porque a él el que se le ocurre de que era imposible encontrar el acta de la fundación de Guayaquil porque ningún español iba a fundar la ciudad con un topónimo nativo. Y es a él el que se le ocurre que tenía que ser Santiago, la ciudad que tenía que buscar el acta de la fundación. En consecuencia, damas y caballeros, el acta de la fundación de Guayaquil sí existe. Y la tienen en Quito. La tienen en la primera página del libro de actas del Cabildo de la ciudad de Quito. Y ahí está la fundación de Santiago de Quito, que no es otra cosa que nuestra ciudad de Santiago. Miguel Aspiazu entra en un sinnúmero de discusiones. En el año 71 está en un debate en la Casa de la Cultura con Rafael Euclides Silva, que intenta a todas luces hacerlo quedar en ridículo. Le presenta algo que en su momento hace temblar a la audiencia, y es un juicio. Aquí tiene, muestra Miguel Aspiazu, un juicio entre dos habitantes de Santiago de Quito, que por lo lento que siguen los licenciados de esa época, todos estos asuntos de litigios, terminó resolviéndose en Santiago de Guayaquil. Si estas dos Santiagos no son la misma ciudad, por favor explíquenme cómo es posible que este juicio nazca en Santiago de Quito y sea resuelto en Santiago de Guayaquil. Ahí lo dejó mudo a Rafael Euclides Silva, todo el mundo aplaudió, pero no le creyeron. ¿Por qué? Sencillamente porque era un pecado decir que Guayaquil había nacido en Quito. ¿Cómo es posible que Guayaquil había nacido en Quito? No entendía la gente, no alcanzaba a entender que no era Guayaquil la que había nacido en Quito, sino que era Santiago la que se había movido desde la región cuyo nombre nativo era Quito hacia la región cuyo nombre nativo era Guayaquil. Y eso ahora sí, analizándolo así, está clarísimo. Pero alguien estaba en esa audiencia, alguien que oyó todo lo que dijo Rafael Euclides Silva, profesor de quien estaba escuchando, y todo lo que había dicho Miguel Aspiazu Caro. Ese alguien era una chica que era estudiante de historia, una chica
que cogió como bandera para su vida el averiguar la verdad sobre este tema. Esa era la doctora Dora León, que en ese entonces era una estudiante de historia de la Facultad de Filosofía y Letras. La doctora Dora León, que con su esposo Alan Sazdi, finalmente arrojó un mar de luz sobre este tremendo problema histórico que existió por muchos años. Me tocó a mí no solamente ver cuando ella vino y defendió su tesis con un libro maravilloso que escribió, sino que le habían salido detractores a ella en el año 2006, 2007, en la Academia Nacional de Historia en Quito. Trajo la información y nosotros en Guayaquil le pedimos a la Academia Nacional de Historia que la nombre miembro de número de la Academia Nacional de Historia. ¿Por qué? Con eso, con justamente aquello que estaban juzgándola a ella como inexacta. Vinieron en una sesión en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal. Ella defiende su tesis con toda la documentación y los miembros de la Academia Nacional de Historia, en donde estaban el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, los principales vocales, etcétera, con la boca así de abierta, tuvieron que pararse, aplaudirla a Dora León, quien con sus palabras dejó definitivamente asentado que lo que ustedes acaban de escuchar es la verdad sobre el proceso fundacional y organizativo de la primera ciudad que nace en América con el nombre del patrón de Chile. Gracias.